as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal.
Hola amigos de SMCC, bienvenidos una vez más a nuestro mensaje de domingo, un mensaje lleno de esperanza y esperamos también que sea útil para todos nosotros. Hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando en nuestra segunda semana en nuestra serie Monstruo, en donde pretendemos aprender más acerca del Dios del Antiguo Testamento. Esta semana y hoy es mi anhelo y es mi objetivo poder llevarlos a un mejor y mayor entendimiento de ese Dios que a veces escuchamos historias un poco sangrientas y brutales sobre batallas que no tienen sentido para nosotros y queremos darle sentido a esas historias. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por compartir de este mensaje, por darnos de su tiempo para estar acá hoy con nosotros, dándonos un poco de su domingo para escuchar este mensaje. Y también darle la bienvenida a las personas que nos siguen por primera vez o nos están viendo por primera vez el día de hoy. Gracias, espero y esperamos todos que este mensaje sea útil y sea esperanzador. Quiero comenzar compartiendo con ustedes uno de mis gustos por las películas y es el gusto por las películas de acción. Siempre que vamos a ver una película con mi esposa, yo me inclino la mayoría del tiempo a películas de acción. Y es porque yo sé que a muchos de ustedes como a mí nos gustan esas historias de justicia en donde el bien triunfa sobre el mal, en donde alguien hace algo por algo que alguien está sufriendo o porque hay una injusticia muy grande y llega alguien a arreglarlo, llega alguien a hacer algo o a parar algo que está sucediendo. Y pues aparte de las historias de Hollywood y todo lo que vemos en el cine y en Netflix y todo eso, pues es muy cierto que vivimos muchas de esas cosas hoy en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, en donde vemos injusticias, en donde vemos actos crueles de maldad, masacres, corrupción, en donde todos nosotros nos preguntamos ¿por qué no hace algo alguien al respecto? Y muchas personas desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque muchos hemos pasado por ese momento en donde nos cuestionamos si Dios debería hacer algo o no. O hay personas incluso que dejaron de o no creen en Dios porque tienen esa pregunta siempre en su corazón. Emiten un juicio, como todos nosotros emitimos un juicio cuando vemos algo que no está mal, algo que no es correcto y decimos que alguien debería hacer algo. Y pues es inevitable pensar o hacerse esa pregunta, ¿por qué Dios no para todo esto? ¿Por qué Dios no para el sufrimiento? ¿Por qué Dios no para la maldad en el mundo? Entonces, yo estoy seguro que muchos de nosotros, si no todos, nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto de la delincuencia o la trata de personas? ¿Por qué Dios no detiene el racismo? ¿Por qué no Dios detiene el abuso infantil, las matanzas de estudiantes o los desastres naturales? ¿Por qué Dios no detiene nada de eso? Y además, y en especial, cuando decimos que estamos emitiendo un juicio, cuando nosotros decimos y hablamos de eso y estamos diciendo, hey, alguien debe hacer algo, decidimos que eso está mal y que alguien debe hacer algo, pues en ese momento nosotros, ustedes, yo, somos o estamos tomando el rol del juez. Y si pensamos en eso, pues tendríamos que honestamente decir que somos o estamos siendo críticos de algo, estamos criticando una situación y pues no es mi intención juzgarnos, pero es muy a menudo que nos pasa eso, hacer juicios en toda la vida y en toda ocasión y en toda circunstancia. Pero sin embargo, en la Biblia hay muchas narraciones en donde Dios hizo lo mismo, en donde Dios juzgó y en donde Dios hizo algo o de pronto no hizo nada o hizo cosas que no tienen de pronto sentido para nosotros o no podemos entender cómo pudo Dios haber detenido algo de esa manera tan brutal, tan sangrienta, con batallas y con muertos.
Entonces leemos estas historias en la Biblia y leemos cómo Dios hizo para detener lo que Él quería detener, y nos preguntamos cómo pudo Dios hacer eso, cómo pudo Dios hacerlo de esa manera. Y pues desafortunadamente eso ha llevado a muchas personas a hacer conclusiones muy interesantes, en donde una de las más interesantes o una de las observaciones más interesantes es pensar en que Dios es un Dios mezquino, injusto, implacable, sangriento. Y es algo que nos ha pasado por la mente a muchos de nosotros más de una vez, de pronto al menos una sola vez. Pero hay un autor llamado Richard Dawkins que lo hizo público, y yo creo que es interesante y es importante mencionarlo. Él dice esto en uno de sus libros, dice: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Él asume que las historias de la Biblia son ficción. Bueno, celoso, orgulloso de él, un fanático del control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sanguinario. ¿Por qué es importante hablar esto y por qué estoy hablando de esto y por qué hablo de lo que dice Richard Dawkins, un ateo renombrado? Pues porque él lo hizo público. Él hizo público lo que está en su corazón y emitió un juicio. Y detrás de esas palabras está alguien que dice: ¿por qué alguien no hace algo en estas injusticias que se vive en el mundo? Ese es el mensaje detrás de eso. ¿Por qué Dios no detiene algo así? Entonces, puede ser que Dawkins no crea en Dios, o puede ser que algunos de ustedes que están escuchando no crean en Dios, y al mismo tiempo muchos piensan que cuando Dios lo detuvo, estuvo quizá mal, y nos ponemos en el sitio del juez, incluso para decir que Dios lo hizo de una mala manera. Bueno, creo que pueden ver las fallas claras de ese tipo de pensamiento, porque inevitablemente en una sociedad puede existir lo que se llama la doble moral con ese tipo de entendimiento o de pensamiento. Entonces, nuestra falta de comprensión pone a Dios en un dilema, pone a Dios en nuestras mentes y dudamos de lo que Él puede hacer e incluso de cómo lo ha hecho. Entonces, personas como Dawkins, como Richard Dawkins, o personas que son ateas o que no creen en Dios, pueden ser buenas en muchas áreas, como por ejemplo el señor Dawkins es un buen biólogo, pero es muy mal filósofo y tremendamente, ciertamente no es un buen teólogo. Entonces, hoy quiero ocuparme de la acusación de muchas personas, en especial de personas como este autor, que Dios es un limpiador étnico, que es sediento de sangre, que es malicioso, implacable y mezquino. Bienvenidos a nuestra segunda serie, a nuestra segunda parte de nuestra serie Monstruo, en donde vamos a abordar esa acusación de la que Dios del Antiguo Testamento es un Dios monstruo, es un mezquino. Vamos a poner en evidencia todas esas cosas que necesitamos saber sobre este texto antiguo, escrito en una cultura muy diferente y en un tiempo muy diferente a la nuestra. Bien, la semana pasada hablamos del por qué Dios no es un fanático del control, ególatra, y hoy quiero ayudarlos a ver por qué Dios detuvo lo que detuvo en las historias del Antiguo Testamento y por qué lo hizo de la manera que lo hizo. Y si lo hago bien, si cumplo con mi objetivo, todos vamos a ver las historias del Antiguo Testamento de una manera diferente. Y vamos a decir al final de este mensaje, ese es mi objetivo: gracias Dios, gracias por tu bondad, por tu gracia y por tu amor. Y luego, al final de este mensaje, quiero también mostrarles por qué todo este tema es tan relevante para nosotros hoy, para nuestra comunidad, para nosotros como personas espirituales y como miembros de una comunidad activa de cristianos. Entonces vamos a comenzar leyendo y poniendo en sus pantallas
algunos de estos pasajes en donde se ven estas batallas y en donde se cuentan estas historias. Y vamos a comenzar con Deuteronomio 20, del 16 al 17, dice lo siguiente: sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Ojo, exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. ¿Sí? Es un mensaje claro de exterminación, ¿cierto? Y en Josué 10, otro ejemplo, dice: así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas, derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor Dios de Israel. Josué conquistó a todos desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Entonces, para entender un poco el contexto, quiero compartirles una palabra, un término, un concepto que se usa mucho en la literatura, y es la hipérbole, que es exageración lingüística. Es simplemente eso, es exageración lingüística. Los aficionados a los deportes lo usamos mucho la hipérbole, y la usamos todo el tiempo cuando decimos cosas como los acabamos, los aplastamos, los destruimos, los volvimos nada. Y además, pues en estas batallas bíblicas generalmente se llevaban a cabo en puestos militares, con combatientes dispuestos, con soldados profesionales, donde los civiles ya se habían retirado de la zona y el número de personas que moría o que participaba en las batallas pues era relativamente pequeño. Estos dos conceptos de la hipérbole y de los puestos militares o los campos de batalla nos dan un contexto diferente de qué era lo que se estaba hablando en estos pasajes. No era la aniquilación total de una sociedad, sino de las personas que participaban en las batallas. Además, pues podemos ver también evidencia de que algunos, pues, o la mayoría, quedaban vivos después de estas batallas. Por ejemplo, en Josué 16 dice: los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Entonces podemos ver que hay muchos momentos en los que leemos que Israel destruyó a un pueblo o invadió a una nación, y en algún otro lado, en un capítulo siguiente, vemos cómo conviven o están de regreso, o hay alguien participando de esa nación o de ese grupo de personas. Entonces, esto es lo que es una hipérbole, y se usaba como dispositivo literario para comunicar que la victoria fue suficiente y fue definitiva. Es una arma, es una herramienta en la literatura. Entonces, Josué fue para los cananitas lo que el diluvio fue para el mundo antiguo en los tiempos de Noé. José no estaba del nada motivado por el odio hacia la gente, sino por su inconformismo y su odio a la religión y la maldad en las personas. Entonces, detrás de la destrucción había un factor, además muy importante. Detrás de todas esas historias de destrucción y de desolación y de guerras, había un factor de paz en estas batallas. Un factor de paz que realmente fue uno de los primeros enfoques humanitarios en batalla que el mundo había visto hasta el momento. Era un enfoque y un concepto que se llama, que tiene un nombre específico en el hebreo, ahorita se los comparto, pero es un enfoque y un concepto que denota
la incursión o el enfoque esencial en la batalla militar, exclusivamente con los soldados que estaban participando en esas batallas. Entonces, cuando vemos esta clave, cuando tenemos estas claves, aprendemos mucho más sobre estas batallas que se dan y que leemos en el Antiguo Testamento. Miren, Israel, muchos sabemos, o si no lo sabías, Israel era una nación pequeña, era un pueblo pequeño con un Dios muy grande, que invadía a sus enemigos para que la gente pudiera vivir en paz y sin miedo, para que el nombre de Dios fuera grande en esas áreas y en esas naciones. Israel nunca fue una nación fuerte, dominando a las otras naciones más débiles solo por diversión. Eran más bien y más que todo misiones de rescate. Bueno, este tema se destaca en muchas de las historias de las batallas que vemos en el Antiguo Testamento, y muy a menudo, muy seguido, pues si no fue siempre, Dios era quien dirigía la batalla y los israelitas eran quienes estaban a cargo de limpiar o de recuperar las cosas que quedaban después de la batalla. Jericó, por ejemplo, Jericó es un gran ejemplo en donde los israelitas lo único que hicieron fue a punta de trompetas derribar una muralla, y pues es evidente que el poder de Dios lo hizo. No fue alguna estrategia de demolición medieval que tenían los israelitas. Miren, los israelitas siempre fueron superados en número, en armamento, en toda su indumentaria militar, siempre fueron superados, y les tocaba luchar contra otras ciudades que eran fortificadas o ejércitos super profesionales con muchísimo armamento y muchísima gente. Entonces, los israelitas no tenían un ejército profesional, no tenían un ejército permanente, no eran soldados de tiempo completo, eran, si acaso, una milicia desfavorecida que luchaba contra esos ejércitos que sí eran permanentes, que sí tenían soldados profesionales, caballería y de todo, armamento. Y debido a su enorme desventaja, pues la probabilidad de que cada batalla terminara a favor de ellos pues era casi nula. Evidentemente, la mano divina de Dios claramente estaba obrando detrás de todo esto. Entonces, muchos de ustedes pueden estar pensando lo siguiente: listo, eso es un buen argumento. Sí, pues podemos decir entonces que no fue exterminio total, que fue solo la batalla contra los soldados. Pero debió haber sido al menos genocidio, ¿verdad? Pues eso también es incorrecto. Eso también es incorrecto, porque el corazón y el objetivo detrás de esas batallas no era ir en contra de las personas, sino en contra de algo más. La orden de Dios, el mandamiento de Dios a Israel de destruir todo por completo, incluso cuando sucedió en Canaán, vemos lo que pasó después. Israel caía ante la seducción de los ídolos y los dioses falsos de los pueblos que conquistaba, y caían seducidos en ese juego religioso. Sí, el Antiguo Testamento dice y habla mucho más del juicio a Israel por esa conducta que a cualquier otra nación o a cualquier otra persona. Miren, en Jeremías 25 está escrito, dice: pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor. Este es Dios diciéndole al pueblo de Israel: ustedes no me obedecieron, sino que me irritaron con la obra de sus manos, para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de entera desolación, afirma el Señor. Miren, todo esto no se trata de odio racial. Todas estas historias no se tratan de odio ni de exterminio ni de genocidio.
Y yo sé que muchos de ustedes pueden estar preguntándose esto. Entonces, ¿por qué Dios juzgaba tanto a todo el mundo? ¿Por qué Dios se la pasaba juzgando a los israelitas? Y es por la misma razón, o lo hacía por la misma razón que lo hacemos tú y yo cuando vemos una injusticia. Es por la misma razón por la que tú y yo lo hacemos cuando vemos que la gente sufre, cuando la gente está rodeada del mal. Y vamos a ver a continuación cómo era eso de que estaban sufriendo, cómo era eso de que estaban rodeados de mal y por qué Dios actuaba y reaccionaba de esa manera. Bueno, en Deuteronomio capítulo 13 leemos lo siguiente: si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido. Entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada, en eliminar a todos los habitantes de esa ciudad, destruyéndolos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Y ojo, el Antiguo Testamento no se confunde ni se contradice. El mismo libro habla del amor de Dios. Unos capítulos anteriores, en Deuteronomio 7, dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Estos pactos y estos tratados en el Antiguo Oriente, en esa época, formaban parte y formaban todo ese telón de fondo de casi todas las batallas del Antiguo Testamento. Es en ese tipo de pacto en donde un rey promete a su gente, promete seguridad, promete protección, promete abundancia. ¿A cambio de qué? A cambio de obediencia y lealtad. Esa era la política de la época, ese era el tratado de la época entre el rey o el líder y su pueblo. Entonces, para Israel había una promesa de Dios de protegerlos y de vencer a todos sus enemigos. Y también, con eso, castigarlos si no obedecían. Miren, Israel tenía que obedecer el pacto. Y si no lo hacía, Dios no estaría con ellos. Y eso es castigo suficiente para cualquiera de ellos. Esa era la idea detrás del mandamiento. Entonces, estas batallas no describen genocidios, no describen horrores, no describen matanzas. Describen, en vez de describir genocidios, describen idolicidios. Me acabé de inventar una palabra, pero era la destrucción de los ídolos. Era la destrucción de eso que tenemos todos por dentro, que anhelamos o queremos o tendemos a amar a otros ídolos. No se trataba de la gente, no se trataba de aniquilar o matar a la gente, sino de acabar con el pecado en ellos. No era una limpieza étnica, como dicen algunos ateos, sino una limpieza espiritual en las personas. Dios estaba neutralizando una amenaza espiritual, nunca una amenaza militar. Entonces les pregunto, hoy en día, aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿cuál sería la forma más rápida? ¿Cuál sería la forma más efectiva para detener, por ejemplo, la trata de personas o el narcotráfico, la delincuencia, la corrupción? Y déjenme dejarles claro, no es eliminar a los que la practican. El genocidio es un crimen. Fue la destrucción del pecado la que ocasionó todo esto, nunca a las personas.
Si nosotros vemos la destrucción del pecado como algo espiritual, nunca vamos a querer lastimar a las personas. Las personas no tienen que pagar o no tienen que morir por eso. Eso se llama un genocidio, eso no está bien. Miren, en Deuteronomio 12 leemos lo siguiente: destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso, donde quiera que estén. Versículo 3, demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes y a la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Esto era, señores, amigos, una batalla espiritual. Era un Dios celoso por su pueblo, porque su pueblo no podía ir detrás de estos ídolos. Eso le duele en el corazón a Dios. Los cananeos eran personas sanguinarias, sacrificaban humanos, mataban niños, cometían actos sexuales atroces contra su propia gente. Se permitía el sexo en el templo. Destruir la religión cananita era más importante que destruir a las personas. Esa creencia era lo que estimularía a los dioses de la fertilidad, Baal, para tener más lluvias y todo eso. Eso era lo que esa religión y todos esos dioses pretendían, con todas esas prácticas sexuales y todos esos actos sanguinarios. Entonces Dios quería, obviamente, Dios en su corazón quería que Israel estuviera protegido y alejado de todos esos actos malvados. El Antiguo Testamento presenta a los israelitas como un instrumento de justicia divina y de justicia social. Obviamente Dios quería que su pueblo estuviera alejado de todo eso. Eso era lo que tenían que hacer pedazos, lo que tenían que demoler, lo que tenían que borrar y derribar de todas las naciones. Ese amor por la idolatría. Todas esas batallas descritas en el Antiguo Testamento no se describen como batallas por el saqueo o la toma de poder o la toma de territorio. Más bien es la conquista israelita de Canaán. Se describe como un acto de castigo divino en una sociedad extremadamente corrupta y extremadamente cruel. La cultura cananea fue descrita como absolutamente corrupta, especialmente cuando se trataba de violencia, de abuso de las personas y los grupos más vulnerables en sus propias comunidades. Entonces la batalla que se libraba en todas estas guerras no era de Israel contra Canaán, sino de Dios contra el mal. Un Dios dolido por el mal en la gente. Entonces, para resumir un poco el lenguaje de destrucción de todas estas historias, pues sí, es exagerado en forma de hipérbole. Se llevó a cabo en entornos militares y se dirigió a soldados profesionales y murieron, sí, pero eran acciones militares y se permitían excepciones en lugar de ser absolutas. Fueron ante todo en contra de la religión y de la idolatría. Se permitían los tratados y se creaban tratados de paz para minimizar la muerte de personas civiles. Y definitivamente nunca estuvieron basadas en la raza de las personas, sino en la maldad en las personas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información y este entendimiento de las batallas y por qué Dios hizo lo que hizo y cómo lo hizo? Pues hacemos algo muy importante, y esto es lo que podemos tomar y llevarnos hoy como lo útil del mensaje, porque aquí viene lo útil y lo esperanzador. Lo que debemos hacer es tomarnos en serio el daño que el mal puede hacer en nosotros. El apóstol Pablo nos desafía y nos invita a hacerlo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. En Colosenses capítulo 3 dice Pablo: por tanto, hagan morir todo lo que sea propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir
destruyan, hagan pedazos, derriben, borren, aniquilen todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, de eso que incita a la idolatría, de eso que le quita el amor que debe ser para Dios y que lo ponemos en otras cosas. Continuamos: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios, y como lo hemos visto, el castigo de Dios es simplemente estar aparte de Él. Eso es castigo suficiente. Dios no tiene que coger reo ni palo para castigar a nadie. Estar aparte de Dios es castigo suficiente para cualquier pueblo, para cualquier nación. Versículo 7. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pablo le está hablando a un grupo de personas que son ahora cristianos y que antes no lo eran. Te puede estar hablando a ti, nos está hablando a nosotros en este momento. Pero ahora abandonen también todo eso. Continúa en el versículo 8. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se ve renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, no hay ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amigos, Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios monstruo, no es un xenofóbico, no es un matón, no está sediento de sangre. Pero sí, si aún tenemos que matar el mal en nosotros y los ídolos que nos rodean, pues podemos comenzar hoy, porque hoy podemos entrar en modo destructivo. Hoy podemos ser ese monstruo que quiere destruir lo que busca destruirte a ti y a mí y nuestra confianza en Dios. Hoy hagamos eso. Destruye lo que busca destruirte a ti y a tu confianza en Dios. Hagámoslo siempre. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios simplemente no lo detiene? ¿Por qué tengo que yo responder a eso? Pues porque eventualmente, para acabar con todo el mal, Él nos tendría que acabar a nosotros mismos, a ti y a mí. Su respuesta para todo esto es una persona. Su respuesta para todo esto es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a ese gran problema. Y mientras tanto, eso es lo que podemos hacer. Podemos sentarnos y podemos contemplar y podemos anhelar el amor y la justicia del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento. Podemos anhelar su amor, podemos anhelar su justicia, y Jesús es la respuesta para ambas partes. Porque Jesús eliminó, Jesús culminó, Jesús acabó con todo el mal en su obra en la cruz. Y ese es el regalo y la bendición más grande que podemos tener hoy, que podemos vivir hoy, y que hoy podemos decir, esa es la esperanza más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomarnos en serio el daño que el mal puede hacernos en nosotros. Pero también podemos anhelar el amor y la justicia que está en Cristo Jesús, que dejó en la cruz y que nos dio a nosotros una esperanza eterna. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen lo mismo, hablan de esa misma historia de amor de Dios por todos nosotros. Dios lo detuvo en su tiempo y lo detendrá de nuevo. Hoy nos podemos alegrar en su bondad porque Jesucristo lo logró. Jesucristo detuvo el mal y podemos tener esperanza en eso y un futuro con Dios, no apartados de Él. Entonces hoy, si no lo has hecho, toma esta oportunidad para decirle sí a Dios, porque sí, Jesucristo venció el mal. Tienes una esperanza, tienes un camino por recorrer. Hoy la invitación es esa, a poner a todo eso a morir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Todo eso que es propio de nuestra
vida vieja, de nuestro viejo yo. Hoy hay una posibilidad de vivir una nueva vida, de tener una nueva identidad en Jesucristo. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Te invito a que leas en el Nuevo Testamento Romanos o el libro de Juan. Puedes hoy conocer a Jesucristo como tu Salvador, como esa persona que es la única persona que puede hacernos anhelar ese amor y esa justicia de un Dios lleno de bondad y un Dios lleno de amor. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Si te gustó el mensaje, si te gustó este mensaje de hoy, por favor compártelo en tus redes, compártelo, dale algún comentario, algún me gusta. Y te invito a que sigas con nosotros conectados esta semana en nuestro martes de cápsula con un contenido nuevo cada semana. Y el jueves la invitación es para todos a participar en nuestro live en Instagram el jueves por la noche. Están todos cordialmente invitados. Y el próximo domingo a seguir en nuestras enseñanzas de domingo. Bueno, gracias a todos y bye bye.